Aleluya, mis hermanos, Dios me los bendiga. Muy buenos días. Dice el canto que tenemos un asombroso Dios. Ay, ni nos lo imaginamos en realidad, mis hermanos, de veras. Por la potencia, la grandeza, lo majestuoso, que no hay palabras, ¿verdad?, para descifrar a nuestro Dios. Dios me los bendiga, muy buenos días. Que se encuentren muy bien. Y abran por favor su Biblia, mis hermanos. Van a ir a la carta de San Pablo a los Romanos, al capítulo 8, versículo 12 en enseguida. Leo así. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. La iglesia de Roma, aquí Pablo les manda una amonestación, pero también palabras, ¿verdad?, de bendición. Esta iglesia se congregaba en Roma, ¿verdad? Por supuesto, ahí va la carta. En aquel entonces era la ciudad más poderosa del mundo. Y como que la iglesia de Roma como que se estaba acomodando. Así lo leo yo aquí. Cuando Pablo les dice que ya no son deudores de la carne para que sigan viviendo en la carne. Como que estaban vacilando. Como que dejaron de seguir con pasión a Dios. Y como que empezaron a jugar, a vacilar, o no tomarla muy en serio. Y estaban volviendo a lo que hacían antes. Y Pablo le dice que no, ya no le debe nada a la carne para que sigan en aquel tipo de vida, porque Cristo ya pagó la deuda, ya la pagó. No le debe nada a la antigua naturaleza, o más claramente, no le debe nada ya a su antiguo padre, el diablo. Porque Cristo ha pagado ya la deuda y ahora son de Dios, propiedad de Dios. Y yo me pongo a pensar en todo esto porque muchas veces nos vemos asediados por las cosas de este mundo y como que a veces nos queremos codear de cierta manera. Hasta que de repente el Señor nos dice, hey, párale, vive la fe. Y yo creo que siempre el Espíritu Santo nos va a estar hablando. Si tratamos de desviarnos, nos va a hablar. Entonces aquí Pablo, para que tuvieran un mejor entendimiento, la iglesia de Roma, pero también nosotros para tener un mejor entendimiento, porque aquí estamos oyendo lo que Pablo les dijo, que ya habían sido adoptados por Dios.
Pero para entenderlo mejor, ¿y qué quiere decir adopción? O sea, cuando un niño es adoptado. Bueno, vamos a mirarlo a la luz de aquel entonces. Yo nunca he adoptado a nadie, por supuesto. Pero la adopción siempre ha sido un tema muy complicado, algo muy complicado. Aquí en los Estados Unidos, para adoptar a un niño, pues nada solamente es porque quieres. Te tienen que checar muy bien, el gobierno te tienen que checar muy bien. Que tu moral sea muy buena, no solamente eso, bueno, aunque de moral ahorita no les importa mucho, ¿verdad? Pero antes sí. Pero ante todo, ¿verdad? Que tengas solvencia económica, que vivas bien en tu casa, que no tengas nada sucio ahí, que sea una atmósfera agradable para aquella criaturita que va a venir. No es nada fácil, porque aparte del papeleo y de dinero que gastes, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Vienes y adoptas al muchachito. Pero no es nada fácil. En los tiempos de Roma se dice que era muy complicado cuando alguien quería adoptar a alguien. El papá del niño lo que hacía era que hacían como el simulacro. ¿Saben lo que es un simulacro? Como que lo hacen de mentiritas. Pero así lo hacían. Vendían al muchacho 2 veces. Y luego 2 veces lo compraban. Como que querían y como que no querían, ¿verdad? A la tercera vez no lo compraban. Lo dejaban ir. Entonces ya el nuevo papá, pues bueno, iba a ser el nuevo papá, iba ante el juez o ante aquel magistrado de aquel tiempo, ¿verdad? Y ya pues ya le daban al muchacho. Para entender aquí la escritura, que dice que ya no somos deudores de la carne. Ya no le debemos nada. Cristo pagó por nuestra deuda en la cruz, pagó por la deuda, ya no le debemos nada al diablo. Nada le debemos, nada. ¿Qué dice la escritura? Que cuando naces de nuevo, ¿qué eres? Una criatura nueva. Por eso a veces yo batallo con lo ya establecido por denominación. Yo batallo y por eso quiero yo más bien buscar, escudriñar en la palabra, porque aquí está la vida. Yo nunca he sido así como de guiarme nada más porque me dicen. Yo tengo que ver, quiero saber. Y somos una criatura nueva. ¿Y qué dice? La deuda quedó saldada. Eres una criatura nueva. Por eso cuando yo oigo, ¿verdad? A veces batallo cuando dicen, no, pues que venimos con maldiciones. Pues digo, pues eras tú. Que venimos con maldiciones. Pues si Cristo pagó en la cruz la deuda por mí. Y ahora gozo de la nueva vida. Es un ejemplo solamente. Hay muchas maneras, ¿verdad? En las que a veces batallamos porque hemos oído a otros predicar. Pero lo cierto es que entonces el muchacho era adoptado por el nuevo papá. Ahora el muchacho, estoy hablando de la antigua Roma, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Ahora, si el muchacho tenía alguna deuda en el pasado, había cometido algo, nada se le contaba. Ya nada se le contaba. Ahora era un nuevo muchacho. Lo que pasa que en la antigua Roma, el padre tenía mucha potestad sobre los hijos, sobre la familia. Mucha potestad tenía, autoridad absoluta. Y por eso cuando era adoptado el niño, pasaba al nuevo papá, pues tenía la autoridad absoluta ya de este muchachito. Y ya todo lo que haya cometido, lo que haya hecho en el pasado, ya no contaba. Ahora era una criatura nueva para el papá. Y para él mismo era una criatura nueva. Ahora, dejaba de heredar cualquier cosa que haya tenido allá con aquel otro.
cualquier cosa. Pero ahora entraba a ser posesión, a ser el hijo de este nuevo papá, y entonces venía a heredar, sería heredero de los bienes también del padre junto con los demás hijos. Y si nacían más hijos no importaba, él seguía siendo coheredero con los otros. O sea que recibía los mismos beneficios. Y es lo que les está diciendo aquí Pablo para que entiendan. Ellos lo entendían muy bien, vivían en aquella sociedad. Y les dice que ya no cuenta la vida del pasado, ya no. Y eso lo digo, mis hermanos, para no estarnos recordando a veces los pecados. Ay, pues te acuerdas. Ay, que siempre me dices así. Ay, ¿te acuerdas? Siempre me sacas a mi familia y tú a la mía. Nos sacamos a veces mucho los pecados, ¿o no es cierto? O nomás se dan en algunas casas. Miren, los hombres somos hombres, pero somos unas criaturas nuevas. Entonces es lo que les está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Roma. Ya no le debes nada a la carne. Ya no le debes nada para que ya no estés en eso. Déjalo, porque dice aquí Pablo. Dice Pablo aquí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ándale. Pues no que el cristiano no pierde. No pierde. No, sí pierde si no vives. Que el cristiano no pierde. No, sí pierde si no vives la fe. Aquí lo dice muy claro. Y me pongo a pensar, ¿a poco si tú vas aquí a un colegio, al colegio, supongamos, vas al colegio y quieres ser un doctor, ingeniero, arquitecto, lo que tú quieras, abogado, lo que sea, profesor? Pues no porque te enroles ya vas a tener el diploma, ¿no? No vas a tener nada. ¿Hasta cuándo estudias y cuando te gradúas te van a dar el papelito, el diploma, o no? Es lo que nos dice la Santa Escritura en infinidad de escrituras. El que triunfe hasta el final, ese será salvo. Aunque no estoy hablando de eso, pero aquí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no quiere decir aquí que estaba hablándole a falsos cristianos, porque le está hablando a la iglesia de Roma que se estaban corrompiendo de vuelta. Dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay redención. Ya vamos en el camino. Ya debemos de parar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque si no, lo contrario, dijo Pablo, no vaya a ser que habiéndole predicado a bastantes salga yo descalificado, decía Pablo. Mejor hay que mochar, hay que cerrar las puertas al pecado que a veces está asediando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Roma? Les dice que lo que recibieron fue un espíritu de potencia, de poder. Cuando recibieron ustedes al Señor, recibieron un espíritu de potencia y no de esclavitud para vivir en el temor. No, señores, no recibieron un espíritu de esclavitud para estar en el temor, sino que les dice, recibieron un espíritu de potencia. Bendito Dios. Y nos adoptó, dice, nos adoptó. ¿Y qué nos está diciendo? Que nos adoptó Dios. Ya no somos hijos del malvado. Por eso hay que ver las escrituras, ¿verdad? Hay que ver las escrituras cuando decimos, ¡ay! El Señor me llamó desde el vientre de la madre. Está hablando mucho, está hablando de los elegidos, hablaba al pueblo de Israel. A los escogidos aquellos. Acuérdense que nosotros éramos gentiles. Acuérdense que nosotros abrazamos la fe, vinimos a ser hijos, vinimos a ser salvos cuando escuchamos la palabra de Dios y que nos agarró el Señor. Pero antes estábamos muertos en nuestros pecados. Los gentiles no existíamos para Dios.
En otras palabras, como que no nos miraba, pero sí nos miraba. De cualquier manera, no nos desamparaba. Pero estábamos muertos en nuestros pecados. Y entonces dice que nos adoptó aquí el Señor. Nos adoptó. Y cuando nos adoptó el Señor, vinimos a ser herederos del reino y coherederos con Jesús, con Yeshua. Vinimos a ser coherederos. ¿Qué quiere decir? Que lo que Jesús, Cristo, recibe, lo recibiremos nosotros. Somos coherederos, herederos, coherederos con Jesús. Así como Él recibió, nosotros recibiremos. Así como Él sufrió, prepárense también, ustedes también sufrirán. ¿O quieren nada más la gloria? Él aquí dice la palabra. Aquí dice que si también, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él. Hoy en día nadie quiere sufrir. Oye la palabra sufrimiento y la quieres quitar del vocabulario porque estás hablando negativamente. Yo me acuerdo cuando tocó mi vida, mi Dios, que andaba en la vil chilla, andaba en el suelo tumbado, en el vil pozo cenagoso. Yo me acuerdo que le decía a mi Dios agradecido por haberme levantado, ¿verdad?, de la miseria. Me acuerdo que le decía, Señor, permíteme, Señor, vivir la fe y permíteme sufrir y morir por ti, Señor. Así como Pedro, ¿verdad? Después lo negó. Pero no. Ese era mi grito. Y fue mi grito por muchos años. Y sigue siendo. Sigue siendo porque es un honor sufrir por la obra del Señor. Y padecer por la obra del Señor. ¿Por qué creen que los pilares de la fe, aquellos hombres, no les importaba el mundo aquel en el que vivían? No les importaba poco y no se envolvían tanto con la sociedad, me refiero más que para la predicación. No se envolvían, no les importaban. ¿Por qué no les importaban? Porque ellos miraban al más allá, pero miraban desde aquí. Miraban al Señor Jesús, miraban la obra de Dios y esperaban lo mejor, esperaban la eternidad. Dios es muy bueno, mis hermanos. Dios es bastante bueno. Dios nos ha llamado y nos ha bendecido grandemente, mis hermanos, a cada uno. Y fíjense que dice que nos dio, dice, y el mismo Espíritu atestigua a nuestro espíritu y nos dice, eres hijo de Dios. El mismo Espíritu de Dios atestigua nuestro espíritu y nos dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y vale más que lo escuches. Y digo, no forzado, ¿verdad? Estoy diciendo, vale más que lo escuches de que eres hijo de Dios. Porque cuando tú escuchas y tú vives de acuerdo a la promesa de que cuando recibiste a Jesús en tu vida viniste a ser hijo de Dios, entonces, mis hermanos, hay una seguridad enorme cuando sabes que eres hijo de Dios, que lo crees convincentemente en tu corazón. Se disipan los miedos, los temores, las indecisiones. Cobra ánimo tu vida, vives mejor, vives en seguridad, porque eres el hijo del más grande, del inimaginable, del poderoso Señor. ¿Cómo le llamaba Jesús a su Padre? ¿Cómo le llamaba? Usaba la palabra aramea, Abba, la palabra aramea, que tanto en el arameo como en el griego quiere decir como papá, papito, papá. Así como Jesús le hablaba a su Padre, nosotros tenemos el privilegio de llamarle papá. Abba, Padre, te amo, bendíceme, ayúdame. Tenemos el mismo privilegio
Apropiémonoslo completamente, mis hermanos. Yo me maravillo cómo hay muchos que siguen las tradiciones del papá. Hasta quieren hablar con el papá, aunque el papá haya sido un malvado. Pero quieren ser como el papá y como el papá. Y digo yo, ¿para qué voy a querer ser como mi papá de aquí de la tierra? No, por favor, no. Imitaré unas cosas buenas que tenía, pero no, lo demás no. Al contrario, tengo un padre, tengo un papá, el papá de Abraham, casi nada, el papá de Pablo, el papá de Jesús. Imagínense, hablarle al Señor con cariño. Si aquí hemos tenido padres cariñosos, es un decir, ¿verdad? Porque muchos no, nomás eran momentitos. Imagínense que tenemos a un padre tan cariñoso, que no nos quiere ver sufrir. O sea, sin ningún, me refiero, o sea, que suframos por nuestra causa. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios quiere que vivamos plenamente la fe, mis hermanos. Es lo que quiere y que nada te detenga. El demonio quería parar a la iglesia de Roma. La quería parar. Haciéndoles creer que pues, se pueden arrepentir, hombre. Pequen lo que quieren, que al fin que se vuelven a arrepentir. Y vuelven a entrar. Eso no. No, sino Pablo les dice que si viven de acuerdo a la antigua manera de vivir, si viven a lo que antes vivían, dijo, van a morir. No van a llegar a la meta. No van a llegar. Pero con el Espíritu Santo que es poderoso, y ahora aquí, powerful, en inglés, poderoso, haz matar esas obras de la carne. Esos pecados que vienen, hazlos matar, mátalos. En el nombre de Cristo Jesús. Por el Espíritu dice aquí la palabra. Dice, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de esclavitud, mis hermanos, sino un espíritu de poder, de potencia. Uno dice en dunamis, ¿verdad? En griego. Nos ha dado un espíritu, el espíritu de Él nos lo ha dado, mis hermanos, y lo atestigua de que somos hijos de Dios. Y les dio lo que es la adopción, mis hermanos. Y es lo que vinimos a hacer nosotros. Hijos de Dios, mis hermanos. Hijos de Dios. Y dice, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Si no padecemos con Él. Si queremos de vivir la vida fácil, pues bye bye a todo. Pero tenemos que decirle bye bye a todas las cosas que nos estorban. Para seguir a Dios, tenemos que dejar todas las cosas que nos estorban. Porque mis hermanos, el que tiene a Dios como su Padre, es llamado a vivir una vida recta, es llamado a vivir una vida santa. Y eso es lo que estamos siguiendo. Me pongo a pensar en tanto muchacho ahorita, ¿verdad?, que no tiene padre. En las escuelas. Y oigo, ¿verdad?, por medio de los profesores, oigo, ¿verdad?, de que los que dan más problemas son los que no tienen padre. Los abandonó. Son los que tienen más problemas. Y peorcito si no está la mamá. Pero siempre hay uno ahí en la casa. Pero casi por lo regular está la mamá. Es muy duro tratar con este tipo de muchachitos. Por eso cuando las mujeres que siguen a Dios, ¿verdad?, y crían a sus hijos en vez del papá, pues es una bendición grande, porque no están solos, le están dando los valores. Pero ¿quién no quiere tener a un papá? Porque es una figura, ¿verdad?, una figura paternal, una figura de seguridad también, una figura de autoridad también. Pues mis hermanos, el que no lo tiene, como dice la Escritura, tu padre o tu madre te abandonarán, pero yo no te abandono. Yo no te abandono, dice el Señor. Yo no te abandono, y Él es nuestro Padre. Yo creo que es momento de verdad de tener confianza con nuestro Señor y hablarle con esa seguridad
acerquémonos con Él, mis hermanos, con esa confianza de que tenemos, de que Él es nuestro Padre en realidad, de que Él es nuestro Dios. Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo. A veces vamos y le pedimos consejo a cualquier otro y menos al Padre. Vamos y le pedimos consejo al vecino, al tío, a la mamá, al papá o al hermano. Les pedimos consejo, pero no vamos con nuestro Padre, al que creó todo. Y al Padre cariñoso que es nuestro Dios y maravilloso. Pero mis hermanos, yo esto es lo que quería hablar hoy en esta mañana, ¿verdad? Sobre la convicción que debemos de tener. Porque si no hay convicción en nuestros corazones, vamos a batallar. Si no hay convicción en nuestros corazones de que tenemos a nuestro Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, si no lo tenemos como Padre, vamos a batallar. Pues a veces cuando me dicen, oye, tú eres judío, porque a veces cargo la estrellita de David, le dije, en Abraham somos hijos, sí somos judíos, en Abraham somos en fe, exactamente. Mis hermanos, quiero dejarlos con esto, ¿verdad? Que comiencen una nueva relación con el Señor. Háblenle a su papá, háblenle, ámenle, platíquenle, hablen con Él, pregúntenle. No discutan con Él, porque con Él no se discute. No tiene nada que arguir para nada. Sino más bien, vamos mis hermanos con respeto al Señor, humillados, rogándole, amándole, bendiciéndole y diciéndole gracias Señor por lo que eres. Gracias por haberme dado una nueva vida. Y acuérdense muy claro, Dios los llamó de las tinieblas para entrar a la luz admirable. Y esa es la que estamos viviendo. Entonces vayamos adelante porque nos espera una jornada larga, nos espera. A unos una jornada larga, a otros a lo mejor una jornada más corta. Pero Dios está en el camino, Dios nos espera. A Él sea la honra, la gloria y la sabiduría en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Yeshua. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.